Este día vamos a hablar de estándares internacionales para analizar el caso de Beatriz, pero me han pedido que haga una introducción compartiendo con ustedes cómo fue que la conocimos, cómo nos aproximamos a la situación que ella estaba viviendo. No le voy a contar, Liz decía, tiene muchos años, yo estaba pensando que iba a decir desde que llegaron los españoles, pero no. Fue a finales de marzo, del mes de marzo del 2013, que llegó, o sea, que tuve una llamada en mi casa, era un sábado en la tarde. Estábamos terminando una semana de trabajo que había sido muy intensa y yo recuerdo que en ese momento literalmente iba a descansar cuando tuve una llamada de una persona y me dijo, mira, te han enviado un correo electrónico, por favor, míralo ahora. Y le dije yo, ¿y quién te ha avisado? Me han pedido que no te avise, así que solo anda a ver tu correo electrónico. Y yo recuerdo que hasta las sandalias me había quitado ya y dije, voy a ir a verlo porque me han pedido que lo vea. Pues estoy cansadísima, pero voy a irlo a ver. Fui a ver y ahí me encontré en el correo electrónico de forma anónima que nos estaban enviando un reporte del Hospital Nacional de Maternidad. En el reporte hablaba de que el hospital había pedido permiso al CONNA para la interrupción del embarazo de Beatriz. Es decir, ya había una gestión del hospital y que esa gestión había sido respondida de forma negativa de parte de la Junta de Protección, creo, de Derechos de la Niñez. Entonces, me fijé en la información médica y les comparto mi expresión cuando leí aquello. Yo dije, ay, a esta muchacha solo que la violaran le ha hecho falta. Esa fue mi expresión cuando leí aquel documento, porque tenía una enfermedad grave que se estaba empeorando con el embarazo y tenía un embarazo que era inviable pues después no tenía posibilidades de sobrevivir fuera del útero. Entonces, lo que hice fue un correíto a compañeras y compañeros de la agrupación ciudadana esa misma tarde y algunas y algunos me contestaron. Sí, habría que ver si es cierto, hay que averiguar. Entonces hablé con Sara García y me dijo, mire, yo tengo el mismo apellido que ella. Voy a llamar a una enfermera del hospital que ha colaborado con nosotras en algunas actividades y la voy a ir a buscar mañana domingo, que es día de visitas en el hospital. Vaya, me contás, le dije yo, primero hay que ver si esta muchacha existe, si es cierto y qué sabe ella de esta situación que tiene. Entonces, Sara fue con esta enfermera el domingo y se encontró con la respuesta de ella ya no está en el hospital. Le dimos de baja médica el viernes. Entonces le digo a Sarita, fíjate dónde dice que vive. Y ahí, pues nos encontramos con que vivía en La Noria, en el municipio de Jiquilisco. Entonces, eso era domingo al mediodía. Llamé a unas compañeras que coordinan las organizaciones y las redes de mujeres en Jiquilisco, se llama Milagro Alvarado ella, y le digo, mire Milagro, tenemos esta información, ¿hay alguien de La Noria que pueda contactar usted para saber las mismas preguntas? Si esta muchacha existe, si es cierto que tiene este diagnóstico, ¿qué sabe ella de eso? ¿Qué piensa? A las 7 de la noche, bueno, Milagro me dijo, voy a contactar y le aviso. A las 7 de la noche me estaban llamando y me dicen, mira, estamos a 10 pasos de la casa de la mamá de Beatriz.
vamos a ir, pero ¿qué querés que le digamos? Bueno, primero, ver si es ella. Segundo, si ella está enterada del diagnóstico médico que tenemos nosotras, si lo comprende este diagnóstico, si comprende la recomendación médica era la interrupción del embarazo, si comprende de qué se trata, y tercero, si está de acuerdo. Esas fueron las preguntas. Entonces, y ella y la mamá también, habla con la mamá. Entonces, hablaron y a las 8 nos estaban dando el reporte de la conversación. Es ella, tiene copia del mismo diagnóstico médico que te han enviado, lo comprende y además está de acuerdo con la recomendación y pide si le podemos apoyar. Esa fue la respuesta del domingo en la noche. Entonces, ya quedamos con Beatriz, que la veíamos el lunes siguiente en la tarde. Ella se vino a San Salvador y ahí le explicamos lo que significaba la interrupción del embarazo, porque ella nos decía, pero lo que no entiendo es por qué los médicos no me lo hacen, si lo recomiendan. Y yo no quiero volver a la situación que tuve en el primer parto, nos decía. Entonces ya le explicamos la situación de la ley y le dijimos, mira, nosotras luchamos por los derechos de todas las mujeres, pero queremos comprometernos con claridad aquí con vos y vamos a hacer un acuerdo ético de que nosotras no vamos a supeditar la lucha por los derechos de todas a la lucha por tu vida. Si hacemos este compromiso, te apoyamos así. Y ella dijo, bueno, está bien. Entonces, el martes, estoy contándole, no es que todos los 81 días les voy a contar así, solo el principio. El martes, un abogado de la agrupación ciudadana se fue con Beatriz al hospital de maternidad. Ninguna de nosotras fuimos para no hacer bulla y se fue a hablar con los médicos y médicas del hospital con el siguiente planteamiento. Háganle el procedimiento de interrupción del embarazo a Beatriz. Nosotras no vamos a decir nada, no vamos a hacer nada que haga parecer que en el hospital lo han realizado, pero háganlo pronto, hay que apoyar que ella cuide su salud y salve su vida. Eso nosotras nos comprometemos al silencio. Y entonces le dijeron, no lo hacemos. Si lo hacemos, la primera que vas a ir presa sos vos y luego podemos ir nosotros. Así que no podemos proceder. Hay que conseguir un permiso para para poderlo realizar. Entonces ahí ya vino toda una deliberación de qué podíamos hacer y decidimos que la figura que podíamos utilizar para obligar a los médicos legalmente o para que los médicos tuvieran el permiso de proceder era que el recurso de un amparo ante la Sala de lo Constitucional. Entonces presentamos el amparo en nombre de Beatriz. Beatriz nos firmó poderes y nos dijo lo que no quiero, porque ella tenía como decoloración en la piel, de la cara y de las manos. No quiero salir en los medios de comunicación así. Algo coqueta también era la Beatriz, les quiero decir. Tenía razón, tenía 22 años, pues. Entonces, les pido apoyo, ¿no? Entonces, bueno, se presentó el amparo ante la Sala de lo Constitucional. Nosotras pensamos que iba a ser una respuesta rápida. Además, eran los 4 fantásticos, si ustedes se recuerdan. Y pensamos que así como se habían atrevido en otros casos, se iban a atrever a apoyar a Beatriz. El proceso se fue retardando, hubieron muchas presiones. Yo les quiero decir que fui testiga de una llamada
a Beatriz, donde una persona de la Junta, le dijo que era de la Junta Directiva de la Fundación Sí a la Vida, y le dijo, tenés que desistir de tu petición. Y si desistís, te vamos a llevar a un hospital que es como un hotel. Y ahí vas a poder tener a tu niño, no vas a tener que estar alejada del niño. Y además te damos una casa y te damos empleo, le vamos a dar empleo a tu marido. Yo creo que esas tres cosas eran suficientemente seductoras para una muchachita de 22 años, con bajo nivel educativo, con problemas de salud. Pero ella dijo, desistir de mi petición, ¿qué significa? Pues significa que no te van a interrumpir el embarazo, que vos decís. No, no lo hago, dijo. Yo tengo muchas necesidades, pero prefiero mantener mi petición y mi decisión. Entonces, el proceso se fue prolongando. El Instituto de Medicina Legal hizo un análisis. La sala le mandó al Instituto de Medicina Legal, y si ustedes se recuerdan quién estaba de director en esa época, aquí la mayoría son jóvenes, pero ¿alguien se debe recordar? Cabal, Fortín Magaña. Ese señor actuó contra Beatriz, llamó a médicos, la mayoría hombres, y a una mujer que después escribió, no nos escribió a nosotras, escribió al sindicato un testimonio diciendo que la habían obligado a firmar el peritaje. Ese lo tenemos nosotras. Pero entonces hicieron ese análisis y la discusión estuvo entre si estaba en riesgo inminente de muerte o solo tenía un riesgo de muerte. Y entonces ahí se centró y se prolongó el proceso. La sala fantástica además organizó, bueno, no, ya entonces con esa aflicción, nosotras dijimos, ¿y qué podemos hacer? Y Beatriz nos preguntaba, ¿y en qué consiste? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y quién va a hacer? ¿Y qué mandato? Porque ella no entendía por qué el presidente Mauricio Funes no le podía mandar a la sala que le dijera que a los de la sala que aprobaran el procedimiento. O sea, era la explicación de cómo funcionaba la separación de poderes en aquel momento. Entonces, ahí le estábamos explicando, es que no puede, pero sí puede decirle a la ministra que haga el procedimiento. Bueno, finalmente, con la aflicción dijimos, hay que recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y ahí, ¿quién puede? ¿Quién tiene experiencia? Y una compañera de Nicaragua nos dijo, CEGIL. CEGIL es la organización una de las organizaciones que tiene más experiencia, pues yo las puedo comunicar y ya le plantean. Entonces lo hicimos, la verdad es que la respuesta de CEGIL, aquí está Marcia, que era la representante o directora regional en ese tiempo, la respuesta fue maravillosa, no las conocíamos nosotras. Y les dijimos, lo necesitamos ya, mandar mañana. No, dicen ellas, eso toma tiempo, como una semana por lo menos. Mándenos el formato, le dijimos nosotras, que en una semana lo hacemos. No tiene formato las peticiones a la comisión. Pero en 2 días estábamos leyendo aquel escrito y recuerdo que era una lectura colectiva que estábamos haciendo y decíamos, qué fantásticas, cómo lo han escrito, qué bien. Bueno, se fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la primera petición y en poco tiempo, pocos días, tuvimos una respuesta positiva. La comisión otorgó medidas cautelares y le mandó al Estado de El Salvador a que resguardara la vida de Beatriz. Pero eso no movió la voluntad política aquí. Ahí se quedaron, que decían, de ahí fue que la sala fantástica se inventó que iba a ser una audiencia constitucional. Las audiencias constitucionales, aquí hay personas expertas en derecho, no es que estén prohibidas, pero no estamos acostumbrados a que hagan audiencias
orales para puntos constitucionales. Casi siempre son en base a documentación. Entonces, pero ahí dijeron, lo vamos a hacer con modalidades administrativas, de lo contencioso administrativo. Y así montaron una audiencia de 2 días, pero dijimos, de aquí ya sale el permiso. Está bien, nos fuimos a la corte, a Beatriz la citaron, y cuando llegamos a la corte, que había una gran movilización, tal vez algunas de ustedes y algunos estuvieron ahí, estuvimos juntas, estábamos ahí y nos avisa un trabajador de la corte. Yo lo conocía de hace años, me dice, vení. Y ya fui a ver yo por una baranda y me dice, no están aquí. Temprano se han ido porque calculaban que iba a haber esta movilización y se han ido para el Isidro Menéndez. Ya te voy a hacer un dibujito, me dijo, para decirte a dónde están. Vaya, al ratito nos fuimos en marcha para el Isidro Menéndez. 2 días pasamos afuera del Isidro Menéndez, acompañando de esa manera a Beatriz. A todo esto, ella estaba en el hospital. Estaba acompañada, quiero decirles, porque eso nos pidió. No quiero estar sola en el hospital porque pueden venir periodistas. Y en efecto, llegaban periodistas a quererla entrevistar. Y entonces había que parar, pues porque ella no quería esa intervención periodística y no quería otros mensajes. Pasaba en algunos momentos con angustia porque no había respuesta. Yo todos los días hablaba por teléfono con ella y me decía, ya sabe que ha dicho algo la sala. O me decía, nos pidió que me traigan todos los días el periódico temprano para ver si la sala dice algo. Quiero saber, o sea, ella se fue informando de todo lo que le pasaba y estaba preocupada. Entonces, cuando la sala de lo constitucional terminó la audiencia, dijo que iban a pasar por lo menos 15 días para dar respuesta. Y ahí ya estábamos como 15 y 16 de mayo. Y ahí, con toda la angustia que aquello significaba, con mucha incertidumbre, porque no sabíamos cuál iba a ser la respuesta, hablamos con Segil y le planteamos, hay que pedir medidas provisionales a la Corte. Esas medidas tienen más peso en El Salvador. Y nos dijeron, no hay seguridad de que la Corte lo vaya a aprobar, pero la solicitamos. Y entonces pasaron esos 15 días, Beatriz seguía en el hospital, la vinieron a ver médicos de fuera, a los que no dejaron intervenir, quiero aclarar esto, vinieron 2, a ver, conseguimos que la OPS pagara los pasajes, no es que nosotras tuviéramos el montón de dinero, fuimos a hablar con la OPS y la OPS pagó el pasaje de una médica nicaragüense y de un médico de México, venía él, pero es México, brasileño, argentino, no sé de dónde. Es un hombre que ha recorrido el mundo y que ha trabajado mucho por el derecho a decidir de las mujeres. Ese médico. Entonces, vinieron para participar en la audiencia, no los dejaron intervenir porque sus títulos no traían el sello del apostillado de La Haya. Así, y ellos son eminencias reconocidas. Él así, había sido presidente o estaba de presidente de la FIGO, que es de la Federación Internacional de Ginecobstetricia, y ella era presidenta de la FECASOB, de la Federación Centroamericana de Ginecostetras, pero aún así no les dejaron intervenir en la audiencia porque sus títulos no traían el sello de La Haya y no había habido tiempo pues para sacarlo. Entonces, pero ellos lograron examinar a Beatriz, hacerle un examen clínico y dijeron que tenía una palabra que me aprendí entonces, hidramnios, que es como, tiene que ver con la acumulación
excesiva acumulación de líquido amniótico. Bueno, ahora me pueden preguntar un montón de palabras y bastantes que me sé. Pero bueno, ellos le diagnosticaron hidramnios a Beatriz y dijeron hay que intervenir pronto. Pero luego llegaba otro mensaje que no se puede. Finalmente, la Sala de lo Constitucional dio respuesta al amparo y esta respuesta no fue un no cerrado, fue un no que sí. Hubo un voto disidente que fue el del magistrado Florentín Meléndez, no, sí, un voto disidente, pero al final la mayoría de magistrados votaron de manera conjunta y hay que salvar a los dos y pues más o menos era que no. El permiso les dejaba a los médicos la responsabilidad de proceder con Beatriz, que era lo que los médicos no querían. Entonces ya para terminar les cuento que ese día fue muy triste cuando tuvimos la respuesta de la sala. Queríamos llorar, queríamos tirar piedras, queríamos hacer de todo. Pero dijimos, vamos a hacer una conferencia de prensa, ya que nos desquitamos hablando. Mañana vamos a hacer una conferencia de prensa y vamos a decir qué es lo que va a pasar o qué pensamos que va a pasar. Y yo estaba haciendo la propuesta de comunicado de prensa, la iba a mandar para San Salvador y aquí la iban a imprimir en lo que yo manejaba para venir. Y entonces lo que pasó es que estaba terminando de redactar el comunicado, muy triste, muy enojado, cuando una compañera de Segil llama y me dice, More, que la Corte ha dado las medidas provisionales para Beatriz. ¿Qué? Sí, que la Corte las acaba de aprobar, nos lo acaba. Ay, necesitamos cambiar el comunicado, le digo yo, y les voy a decir a las compañeras que hay que cambiar la conferencia de prensa, Y entonces me recuerdo que les pedí a las compañeras, pónganse juntas que no tengo tiempo de repetir. Y se ponen juntas. Les quiero decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos aprobó las medidas provisionales para Beatriz. Y me recuerdo que Sara me decía, me lo jura. No te lo puedo jurar porque no juro, le digo yo, pero es cierto, me lo acaban de decir las compañeras de Segil y ahorita vamos a redactar, nos van a ayudar a redactar un comunicado para que lo vayamos presentando. Así escuchó la primera vez el sistema interamericano la voz de Beatriz. Pocos días después, pues en el hospital de maternidad le hicieron un procedimiento que fue muy agresivo. Le hicieron lo que le hicieron porque hablan de que le interrumpieron, que no le hicieron el aborto, que le hicieron cesárea. Le hicieron una histerectomía. Estuvo 5 días en cuidados intensivos. Sí, la criatura que estaba gestando nació y nosotras acompañamos también el velorio de esa criatura. Fuimos a acompañar ese velorio. Unas compañeras fueron mientras Beatriz estaba siendo atendida en el hospital. Cuando ella salió, nos escribió una carta muy linda que vamos a ver si se las podemos proyectar aquí al final. Llegó y le dijimos, ¿y qué pensás? ¿Cómo te sentís? Me siento muy débil, dijo. Me siento muy débil, pero no quisiera que nadie más pase por lo que yo he pasado. Y ahí fue donde nació la iniciativa de presentar su caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y bueno, Beatriz murió en el 2017. Ya me hizo seña Liz que tengo que terminar. Solo quiero decir 2 cosas. Una, nunca conseguimos que a Beatriz le dieran atención prioritaria en el sistema de salud después de lo que había pasado. Yo incluso tuve que firmar, no me acuerdo si fueron 2 o 3 cartas para conseguirle los medicamentos que no se los daban en el hospital. Entonces ella quedó
con una estructura de salud frágil y de ánimo también. No, como la mamá lo dice en una frase, nunca volvió a ser la misma después de esa historia. Entonces, ella tuvo un accidente, iba para el hospital justamente al control médico, iba en una moto y se cayó. Se golpeó, pero los golpes no eran de una extrema gravedad. Sin embargo, por su situación de salud, la llevaron al hospital de Jiquilisco. Ahí en el hospital había habido una inundación en esos días y pues un ambiente difícil y agarró una neumonía nosocomial, se llama. Entonces, la causa de muerte de Beatriz que consta en nuestras manos es una neumonía nosocomial. A partir de una estructura de salud frágil que no aguantó esa neumonía. Sí tuvo el accidente, pero no murió del accidente, sino de lo otro. Esa es la introducción, lo que yo les quería compartir. Me queda cómo conmovió Beatriz al mundo, pero creo que la presencia en esta sala es una muestra de que Beatriz nos conmovió en el 2013 y nos sigue conmoviendo en estos días. Muchas gracias.